Los trágicos acontecimientos ocurrieron en Lesobasa, en Tiumén, el 30 de junio de 2021. Desapareció Nastia Muraviova, una niña pequeña, 3 días antes de su cumpleaños. Salió de su casa a las 11 de la mañana rumbo al internado vecino. Ella quería encontrar wifi gratis para descargar un juego móvil y pasar tiempo en las redes sociales. Siempre iba a ese lugar. No era la primera vez que pasaba y nunca antes había tenido problemas. Pero ese día ella no regresó a casa. Antes de comenzar la historia, quiero invitarlos al canal de Telegram, creado junto con más de 10 autores expertos en temas criminales. Suscríbanse y podrán ver todos los anuncios de nuevos videos en una sola sección del canal de Telegram. Podrán elegir los videos y los autores que quieran ver. Todos sabemos que las notificaciones en YouTube no siempre llegan y las recomendaciones no siempre aparecen a tiempo en el feed. Por eso les recomiendo suscribirse al canal conjunto de Telegram de Crymo. El enlace está debajo del video. Los padres alertaron hasta las 11 de la noche, creyendo hasta entonces que su hija estaba bien. Sergei, el padre de la niña, creyó que la abuela cuidaba a su hija, por eso se preocupó y entró en pánico hasta tarde en la noche. Solo hasta la noche los familiares acudieron a la policía y los voluntarios se unieron un poco después. La búsqueda de la niña inició la noche del 30 de junio al 1 de julio. La policía se reunió en la calle cercana y voluntarios instalaron campamentos. Uno fue atacado a tiros. La niña se paró en la esquina de la casa de los constructores navales, 40. Como se sabrá después, fue precisamente en esa casa donde la niña perdió la vida. Se realizaron búsquedas activas con participación de militares y psíquicos. Todos querían encontrar a la niña con vida. Los policías interrogaban a los locales y los rescatistas inspeccionaban la zona. Se revisó cada edificio abandonado, cada sótano, la maleza del bosque. Los especialistas examinaron los cuerpos de agua, pero sin resultados. Los habitantes preocupados de la ciudad pegaban carteles con la foto de Nastia, esperando que la niña apareciera pronto. Este caso conmocionó a la ciudad y después fue una tragedia nacional. Interrogaron a los familiares de la niña, su padre y abuela. Ellos criaron a Nastia juntos, ya que su madre la dejó a ella y a otros 3 hijos, pero ella también fue investigada. La niña no lleva nada, no tiene nada en las manos, pero en la mañana vimos que sí tenía algo. No hubo avances en la investigación. Los testimonios familiares no ayudaron. Se inició una causa penal según el artículo 105 del Código Penal ruso. La policía entendía que no lograrían encontrar a la niña con vida, por eso abrieron un caso bajo el artículo sobre privación de la vida de una menor de edad. El 2 de julio se registraron las últimas imágenes donde Nastia apareció con vida. Las cámaras de vigilancia captaron cómo ella entraba a la tienda. La niña no compró nada y salió. Nadie la volvió a ver. En 3 días no hubo ningún avance en la investigación. Los investigadores analizaron varias versiones, suponiendo que la niña pudo ser secuestrada. Todas fueron verificadas. Por información útil que ayudara a encontrar a la niña, el gobierno de la región de Tiumén ofreció una recompensa de 500.000 rublos. El Ministerio del Interior también ofreció una recompensa, pero de una cantidad mayor, 1 millón. La investigación seguía activa. La policía tomaba huellas y muestras de saliva de los habitantes para comparar posibles ácido desoxirribonucleico encontrados con las muestras existentes. Los investigadores lograron descubrir otro hecho. La niña estaba vestida de manera completamente diferente a como la describieron sus padres. El color de la camiseta y el calzado fueron identificados incorrectamente. Luego, iniciarán un proceso penal contra los padres por negligencia. El silencio duró 1 mes y medio. Vinieron voluntarios de Kaluga y participantes del proyecto Liza Alert de Moscú. Se involucraron manejadores de perros con sus canes, pero no hubo ninguna pista nueva. El cuerpo fue hallado el 19 de agosto a 2.5 kilómetros de la casa de la niña. La encontraron unas personas, cortadores de pasto, en la orilla del lago Obrochnoe, entre los arbustos. Los voluntarios declararon que revisaron ese lugar varias veces, pero no encontraron nada. La orilla del lago tiene hierba alta y densa. Luego, la policía informó que el cadáver estaba en el departamento, pero las autoridades no revelan cuándo ni cómo llegó al lago. Antes de que el cuerpo fuera llevado al aire libre, estuvo guardado detrás de la lavadora y después lo metieron al refrigerador. El criminal pasó días en el departamento junto al cuerpo. Al lago llegaron de inmediato buzos, médicos, investigadores y peritos. Entre ellos había un hombre que antes atrapó al maníaco de Angarsk.
La gran concentración de personas fue evidente y los habitantes locales comenzaron a discutir lo ocurrido. Circularon rumores sobre el hallazgo del cuerpo de la niña, pero la policía no lo anunciaba oficialmente. Pocas horas después, el Comité de Investigación de Rusia comentó oficialmente la situación. Durante mes y medio, los voluntarios buscaron a la niña en todo el bosque, manteniendo la esperanza de hallarla con vida, pero esta historia no tuvo un final feliz. El cuerpo de Nastia, de 8 años, estaba atado con un cable y envuelto en varias bolsas de plástico. El criminal lo puso en una caja grande de electrodomésticos y lo envolvió con cinta y un pedazo de alfombra para mayor hermeticidad. Precisamente esa caja ayudó a dar con su pista. En su investigación, la policía descubrió que el electrodoméstico fue llevado a un taller de muebles para instalarlo en una cocina. En la residencia, los agentes encontraron la alfombra de la que faltaba una parte. El hombre que vivía en esa dirección fue detenido el 25 de agosto. El detenido resultó ser un hombre de 40 años, Vitaly Berezhnoi, quien anteriormente trabajó en los cuerpos de seguridad, pero su servicio duró solo 2 años. Él vivía en la casa de al lado, literalmente bajo la nariz de los padres de Nastia. Su departamento rentado estaba enfrente. Hallaron su ácido desoxirribonucleico en el cuerpo de la niña y todas las pruebas lo implicaban, confesó durante el interrogatorio. Según él, ese día fatídico por la mañana, borracho y drogado, se encontró con la niña en la escalera. Él atrajo a Nastia a su departamento, donde la trató brutalmente. El criminal la ató con cinta adhesiva, luego abusó de ella y le quitó la vida. Nastia murió por asfixia. Durante las investigaciones, una multitud de ciudadanos indignados se reunió frente al edificio. Ayudaron en todo en la búsqueda de la niña, pegaron carteles, participaron en equipos de voluntarios e hicieron lo posible por encontrarla. Los enfurecidos habitantes de Tiumen exigían que les entregaran al desgraciado para hacer justicia por su propia mano. Querían lincharlo. Asesinato, permiso, por favor, siéntense. ¿Dónde está? Él debe violar. ¿Cuál? Aquí está el asesino. Lo sacarán en reversa. Todo está libre allá. El día que encontraron el cuerpo de Nastia, los habitantes de la ciudad fueron a su casa y ahí improvisaron un memorial espontáneo. Durante el día, la gente llegaba ahí y dejaba peluches y claveles, llenando la casa de cosas. Parecía que no había ni una sola persona indiferente que pudiera pasar por esa casa sin recordar a la pequeña niña que alguna vez vivió ahí. Solo la policía impedía que los ciudadanos tomaran represalias contra su verdugo. El funeral de Nastia fue el 28 de agosto y parecía que toda la ciudad asistió. Personas desconocidas, quizás sin conocerla, lloraban y ponían flores y peluches junto al ataúd. En la cruz de la niña pusieron su fecha de nacimiento, pero no la de muerte, lo que tenía un simbolismo especial. A los padres de la niña les quitaron la patria potestad y los demás niños fueron enviados a instituciones sociales. La audiencia fue a puerta cerrada, pero durante el proceso el padre de Nastia Muraviova tuvo un comportamiento muy ambiguo. Al principio, él decía que quería recuperar la custodia de su hija, pero luego cambiaba de opinión bruscamente y mostraba indiferencia y desinterés. Con el tiempo surgieron más hechos inquietantes en el caso. Resultó que el padre de la fallecida, Sergei, tenía antecedentes penales bajo el mismo artículo 105. Él apuñaló a su compañero y en 2016 sus hijos tuvieron que vivir en un orfanato mientras esperaban a que saliera de la colonia penitenciaria. En general, la zona donde vivía la familia era muy desfavorable. Allí vivía una gran cantidad de exconvictos. En la zona hay 5 edificios llamados pensiones. Bajo sus entradas hay botellas vacías y borrachos tirados. En general, la zona es muy desfavorable. El responsable de la muerte de Nastia debe ser castigado. Hay pruebas irrefutables y él admitió su culpa. Parecía que debían encarcelarlo de inmediato, pero como suele suceder, el juicio en su contra se prolongó durante muchos meses. El hombre negó su culpa y afirmó que los policías lo torturaron y obligaron a incriminarse. Vitaly está casado, tiene una hija y su esposa apoyó la declaración de su inocencia. Irina Davidova ha intentado varias veces atraer la atención pública para convencer de la inocencia de su esposo.
Ella grabó un video mensaje donde decía que no cree que Vitaly pudiera haber hecho algo así. Yo, Irina Davidova, me dirijo abiertamente al ministro del Interior K. Lakoltsev, al presidente del Comité de Investigación Bastrikin y al fiscal general Krasnov. En este delito acusan a mi pareja civil, Brezhnoy Vitaly. Después de eso, en una visita en el centro de detención, él también intentó convencerme de que cometió ese delito, pero al mismo tiempo se veía asustado y deprimido. Desde el inicio, no creía que Vitaly estuviera implicado en ese delito. Como el día de la desaparición de Nastia Muraviova, estuve en contacto con él por teléfono todo el día, y él no estaba en estado de ebriedad. Como lo afirma la investigación, Brezhnoy presentó varias quejas ante el tribunal, donde decía que lo obligaron a dar confesiones, pero ninguna de las quejas fue revisada. Poco a poco, sus palabras llamaron cada vez más la atención, y ahora muchas personas empezaron a dudar de su culpabilidad. Irina Davidova creó una petición en apoyo a su esposo. En las calles de la ciudad se encontraron volantes que decían que Brezhnoy había sido detenido injustamente. Luego se supo que Irina pegaba esos volantes para protestar. En 2023 la mujer participó en el programa de Malachov, insistiendo en su versión. Hasta el momento, la sentencia aún no ha sido dictada. Vitaly Brezhnoy también es sospechoso de un homicidio que cometió en 2011 cuando trabajaba en el Ministerio del Interior. La niña que fue víctima del criminal en 2011 también se llamaba Nastia Berechnaya. Abusó de ella y le quitó la vida. Pero no hay confirmación oficial de esto, ni tampoco hay un caso penal al respecto. La audiencia privada del caso Brezhnoy se realizó con jurado. No se reunió de inmediato la gente necesaria porque no cumplían ciertos criterios. En mayo comenzó la revisión del caso y en julio ya debía dictarse la sentencia. Los miembros del jurado debían tomar una decisión y la jueza finalmente dictaría la sentencia, se restablecería la justicia. Pero no todo fue tan sencillo. Primero, la fecha del anuncio se pospuso y luego incluso dijeron que no habría sentencia. Se pidió al jurado disolver el caso por violar el secreto de la sala de deliberaciones. La decisión se filtró en internet, el juez se recusó y el caso se resolverá en Moscú. Por el momento, el caso sigue en proceso y solo queda esperar a que se restablezca la justicia.